el Estado no es apreciado a mí ninguna entelequia, amor, parece una cuestión abstracta. No, el Estado es una cuestión concreta. Y ustedes lo vieron, por ejemplo, en los sucesos que ocurrieron en Caracas. Los órganos del Estado están procediendo. El Ministerio Público, la fuerza del orden, los mecanismos de seguridad, actuarán los tribunales, se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional, se pronunciaron alcaldes, gobernadores, el presidente constitucional de la República. No estoy emitiendo ningún juicio de valor, que por supuesto lo tengo. Tengo derecho a tener una opinión al respecto. Yo estoy diciendo que están actuando allí prácticamente los 5 poderes que constituyen la gama de la estructura del Estado venezolano. Pero además hay figuras novedosas. Por ejemplo, la figura del revocatorio. Nosotros quisiéramos que ustedes, que son estudiosos de esta realidad, buscaran con atención en las constituciones del mundo donde se consagra que puede haber un proceso revocatorio que declare sin efecto el presidente de la República de Venezuela. Puedo poner un ejemplo. Vean lo que está ocurriendo en Italia, con un famoso dirigente político y dueño de grandes consorcios comunicacionales, empresariales. Y no es que solamente lo tiene la Constitución, sino que se puso en marcha. Se pone en marcha para garantizarle los derechos del ciudadano. Y luego, ustedes saben todo lo que ocurrió. Establece la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos y contra lo que llaman la cosa pública, ¿sí? La administración, los recursos del Estado. No prescribe. Pueden compararlo, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en los países del Cono Sur. Argentina, por ejemplo, que tuvo el presidente Néstor Kirchner de promulgar una ley para que los responsables de los crímenes contra la humanidad, por ejemplo, quitarle los hijos a las madres que daban a luz estando presas, desapariciones en masa, prácticamente ejecuciones públicas de opositores. Todos esos fueron juzgados así, por vía de un decreto presidencial. Aquí está consagrado, ya es un derecho consagrado. Y por ejemplo, nosotros que somos educadores, mientras la Constitución de 1961 consagraba cuatro artículos a la parte educativa. Aquí hay todo un capítulo consagrado a los deberes y derechos en el área social, cultural y educativa. En el caso específico de la educación, 12 artículos establecen la Constitución
la educación como un derecho y como un deber. Es una manera novedosa de entenderlo. No solamente tengo el derecho a la educación, no solamente tengo el derecho a la educación, sino que también tengo el deber de educar. De manera que eso que salía por allí y decía, con mis hijos no te metas, con el perdón de ustedes, es una redundancia. Eso está consagrado en la Constitución. El deber hacer educar. Por eso decimos entonces, de aquí a el diseño del país que necesitamos, el país que queremos. Agradecemos la presencia de la profesora Marianice, que sabemos que tiene una situación delicada y está aquí está. Gracias por acompañarnos. Bien, pero la Constitución es, saben ustedes, la ley marca, la ley suprema. Algunos llaman el vértice del ordenamiento que define al Estado. Los abogados que están aquí sabrán de eso. Y también ejercen, etc. La Constitución necesita instrumentos para que este país posible se materialice. Aparecen entonces las leyes orgánicas, las leyes especiales y las leyes sin ninguna connotación. Dentro de esas leyes especiales, ahora el plan de la patria tiene ese carácter, una ley. Entonces es importante aclarar lo siguiente. No se está imponiendo el plan de la patria, porque hay un especialista español de medios de comunicación, López Algo, creo que se llama, Manuel López Algo, que a partir de la experiencia del 2002, ustedes saben, el Estado, los petroleros, ustedes saben mucho de eso, yo no tengo por qué hablarles de eso. ¿Sí? Él se dedica a estudiar el comportamiento de los medios de comunicación y parte de una premisa. Alguien pregunta, en la Venezuela chavista hay libertad de expresión, y él se responde, no la hay porque la confiscaron los medios de comunicación. Es un elemento interesante, porque nosotros a veces pensamos que la libertad de expresión es porque el gobierno, el Estado, aprueba una ley de responsabilidad social, la ley Resorte, que ustedes conocen. Pero no vemos adentro de los medios de comunicación. Vayan a cualquier medio, al que usted quiera, a declarar o a llevar un artículo o una información que no sea del gusto de los dueños de ese medio, para que ustedes vean que simplemente no la publican. Lo que traen los medios de comunicación hoy, me refiero a los grandes medios de comunicación, los medios que tienen una gran proyección internacional, esos que amparan a la Sociedad Interamericana de Prensa, que nosotros creemos que debería llamarse sindicato de propietarios. Son las mismas siglas, sindicato de propietarios. Sobre lo que ocurrió ayer en Caracas, por lo menos. Impresionante.
Es decir, lo que ellos traen hoy es otra cosa. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo estaba en una actividad, estaba en Capitolio, soy un Felipe a todo, cuando fui a montarme en el metro, me informaron que algunas estaciones no estaban trabajando, y me dejé de rodar para ver. Y vi, eso que yo vi, parece que no lo vi, parece que ocurrió otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo. El Estado tiene que diseñar leyes que permitan implementar el modelo de país que está en la Constitución. Entonces, el Plan de la Patria es ley aprobada por la Asamblea Nacional. Y entonces todos los sectores, todos, la Cámara, la Iglesia, los grandes medios, y para ustedes salen a decir que les están imponiendo el Plan de la Patria. No, es un modelo a ejecutar. Como fueron durante todo esto que llamamos la Cuarta República, que no es decir, los planes de gobierno. Anualmente, el Ejecutivo presentaba un plan de presupuesto, un plan de gobierno, y lo aprobaba el Congreso, y eso era de obligatorio cumplimiento y estaba sancionado por la ley, no ejecutado. Ahora, el Ejecutivo propone un plan quinquenal, plan para 5 años. ¿Eso tiene alguna importancia? Sí, porque significa que vamos a planificar y a ejecutar a mediano plazo. ¿Qué vamos a corregir con eso? El inmediatismo que caracteriza a la administración pública en países como Venezuela. ¿Sí? Un poco así como ese personaje que todos ustedes conocen, Eudomarzano. Todos ustedes lo conocen. La administración se ha caracterizado por ir haciendo como vaya viniendo. ¿Sí? Viene la lluvia, se desbordaron las quebradas, entonces cuando van a limpiar la quebrada. No hay un plan de saneamiento ambiental permanente. Un ejemplo. Por ustedes han leído mucha crítica sobre el problema del saneamiento del Guaire. Bueno, un buen día, el presidente Chávez, con la historia que lo caracterizó, dijo: los invito a bañarnos en las aguas limpias del país. Entonces la gente viene diciendo, estos medios, estos señores, que saben mucho, usted lo ve en los medios de comunicación. Si eligieron a alguien en Venezuela, opinan. Si Magallanes no ganó la Serie del Caribe, opinan. Si llovió, esos señores se saben. Opinan de todo. Entonces salen todos los días cuestionando el proyecto. El problema está en que el Guaire es el punto a donde caen todas las aguas del Valle de Caracas. Todas las aguas del Valle de Caracas. Y se impone un plan de recuperación de la cuenca del Guaire. Y eso no lo va a hacer usted de la noche a la mañana. Ese es un plan a mediano plazo. Ustedes ven, se hundió una alcantarilla en la avenida Francisco de Miranda. Se cayó del puente tal, se cayó, no vamos a hablar de esto de Cúpira, que hace algo más de un año le montaron una gandola con el triple del peso que resistía el puente, se cayó el puente, lo reconstruyó el gobierno y no pasó nada. No pasó nada. No hay un preso, nadie pagó los daños. Eso no ocurre en otra parte del mundo. Eso ocurre aquí. Por eso si a nosotros nos preguntan, aquí hace falta gobierno. Si a mí me lo preguntan, no lo digo. En otra parte,
desde el gandolero que montó la grúa esa telescópica que pesaba 3 veces lo que el puente resistía, el dueño de la empresa, los soldados que permitieron que por allí pasara, ¿no? Las autoridades, bueno, todo eso, y tendrían que pagar. Así es eso. En esos países que nos ponen de modelo, que nos vienen poniendo de modelo y nos cuentan el cuento que ellos parecen, no nos cuentan lo que ocurre. Usted va por una calle, por una arteria vial, y usted cae en un hueco, ¿sí? Entonces usted lo primero que hace es preguntarse si esa es una calle municipal, de lo que ellos llaman el condado, si es una calle del Estado, o si es una arteria federal, por ejemplo las autopistas, las vías principales. Y entonces, dependiendo de la instancia, usted tiene derecho a demandar al ente responsable. Pero para eso usted tiene que estar al día de sus impuestos. Usted puede demandar al alcalde, al gobernador, a la administración federal, por daño de juicio. Bueno, eso es lo que busca corregir este proyecto. Y no estemos corriendo siempre detrás de la ambulancia. Entonces, si algún médico nos pide que destaquemos el plan de la patria, nosotros decimos que es un proyecto para hacer posible, en términos inmediatos, el país que diseña la Constitución. Por eso, como ustedes lo tienen aquí, ¿no? Cuando el presidente Chávez presenta al país el plan de la patria, dice, es el tiempo, en el primer párrafo, que lo tengo, es el tiempo, como nunca antes, de darle rostro y sentido a la patria. Darle rostro y sentido a la patria. Por supuesto, ¿cuál es la patria que impulsa el presidente Chávez? La patria socialista. Y ahí no hay ningún crimen. Siempre fue, están sus escritos y están sus apariciones y están sus documentos que los invitamos a leerlos. Nosotros decimos, como simples lectores que somos, que con el presidente Chávez el tiempo histórico se va a encargar de hacer lo que ocurre con el libertador Simón Bolívar. En la medida que usted lo lee a él, al libertador, no a lo que escriben sobre él, los documentos que están en internet, el Archivo General de la Nación está colocando todos los documentos que se están rescatando del libertador. Ya vamos por el tomo 29, 30, algo así, y el año 1824, creo, si no me equivoco. Así va a ocurrir con el presidente Chávez. El Instituto de Estudios Políticos de la Asamblea Nacional, que se llama Carlos Escarrama La Vega, está publicando los discursos que el presidente Chávez dio ante la Asamblea Nacional. Van por el tomo 2, están preparando el tomo 3, y el tomo 2 creo que llega hasta el año 2001. Si me equivoco, bueno, lo importante es que lo están publicando. Y algo que a ustedes no les va a gustar, los regalos. Los regalos. Es decir, que los caballeros no se van a privar de una frillita para comprar el libro que se regala. ¿Está bien? Allí es la Asamblea Nacional. Y la Secretaría de la Presidencia de la República, que está adscrita al Ministerio del Seguimiento, me disculpan, no sé mucho los nombres de la dependencia oficial, está publicando los documentos, los discursos del presidente. Y creo que van por el como 7, algo así, y todavía están en el primer periodo presidencial.
en el Palacio de Miraflores y también los regalos. Bueno, entonces, el presidente nos dice, al presentar el plan, que es el tiempo de darle rostro a la patria. Alguien se preguntará, ¿cómo es eso del rostro a la patria? Porque sucede que hemos tenido un país invisibilizado. Eso es lo que está diciendo. Hemos tenido un país invisibilizado. ¿Sí? Cuando decimos un país invisibilizado, es porque resulta, yo siempre voy a hablar desde el punto de vista de la educación. 1820, Venezuela era un proyecto de país inserta en el proyecto colombiano. Pero en 1820 todavía no nos habíamos sacudido el yugo español. Las grandes batallas fundamentales estaban por darse. Por eso entonces la coyuntura que el presidente destaca. Cuando el Libertador dice, es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada. Si no somos independientes, él lo está diciendo, apoyados en el Libertador, no existimos. Simplemente no existe. Él está consciente, estuvo consciente todo el tiempo, que lo que está proponiendo no es fácil. Porque a veces uno se sorprende, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? No, dicen lo que ocurre en la historia nacional, en la historia mundial, ustedes encontrarán que los procesos sociales no se dan de un día de la mañana, de la tarde a la mañana, de la mañana a la tarde. Son procesos de largo alcance, de largo alcance. Y entonces dice, este es un programa de transición. Es un programa de transición, es decir, vamos hacia. No tenemos entonces por qué preocuparnos, porque lo que nosotros entendemos como bloques revolucionarios todavía están la figura en pañales. Lo que tenemos que es tratar de ser consecuentes con ese proyecto. Tenemos que ser, nos gusta decirlo muchas veces, lo decimos todos los días, tenemos que ser consecuentes con la identidad del revolucionario. Nosotros, algunos aquí probablemente lo conocen muy bien, ¿sí? Encontramos ese ideal del revolucionario en la afirmación de Trotsky, cuando dice en su autobiografía, llamada Mi vida, el revolucionario se distingue por la coherencia que guarda entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, siempre, no es cuando me están viendo, siempre sobre la base de una profunda preocupación social. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Si ustedes ven en los grandes medios, y ese es, de allí no nos vamos a bajar, la marcha que ayer debió llegar hasta aquí frente a Parque Carabobo, sin ningún problema, ustedes escucharon las consignas que gritaban. Porque bueno, de repente se sintieron revolucionarios en la hora del almuerzo. ¿Sí? Y gritaban consignas que con seguridad cualquiera de mi generación hubiera sentido la gana de meterse ahí a gritar, porque la gritamos cuando estudiábamos. Y ellos la gritaban.
sin ningún problema. ¿Sí? Por eso el problema no es qué es lo que se dice, sino desde cuándo se dice, desde cuándo se practica, cómo se... Entonces, es un programa de transición. Vamos a ver una laminita, una nada más. Vayan a decir que no usamos un videoín. Vamos a ver una laminita. Mi amor, dice el plan de la propuesta de calidad. Ahí en esa línea, el tercero. Propuesta. No, pero estamos ahí. Pasa la pregunta. Eso. Eso. Allí no queda. Ya saben que usamos videoín, no tiene más nada. Este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. De radicalización, le voy a decir algo, si me están tratando a mí, yo pongo la foto al salida. ¿Sí? Por si acaso. De radicalización, ya tengo la cuenta de lo que han sacado cámara, por si acaso, lo voy a requisar salir. Entonces, este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. Esos dos conceptos, que son mucho más que los conceptos, por supuesto. Hay quien lo llama categoría. Bueno, es un problema para discutirlo teórico, metodología. Espero que eso no se convierta en un taller de metodología, pero yo tengo miedo a eso. Empezamos a hablar de categorías, de principios, de leyes fundamentales, de bibliografía que ni siquiera sabemos cómo se escribe, pero eso no. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, un día como hoy, en 1937, se fundó el primer parque nacional en Venezuela. Lo fundó un botánico suizo que vino llamado, oigan, Heinrich Piquet. Bueno, ese libro sí sabe una copia de frase. No importa que lo que yo ya digo tenga sentido, pero usted sabe que queda eso. Si yo le digo a usted que estudié mucho a un profesor que respeto mucho, llamado Francisco Tamayo, eso no le dice nada, yo le digo François Tamayo. Ese es un principio que se lo digo, traten de hablar de que la gente no lo entiende. Cuando uno dice las cosas y la gente no lo entiende, uno coge una forma de sangre, pero impresionante. Así como los que van a una exposición de pintura, ¿verdad? A una exposición de pintura, y ven un taller de perspectiva. Uno no sabe qué está en ese cuadro. Uno dice, eso queda bien. ¿No? Un concierto de música. Bueno, un concierto de música, total, un concierto. ¿No? Uno no entiende esa melodía, pero dice. Eso lo ilustra un músico, un rey. Tiene un concierto con una melodía suave. Y ya usted sabe lo que pasa en los conciertos. Todos nos quedamos. ¿Sí? Hay que saber eso. Y ese concierto termina con un repique de un reloj de tambores. Y se despierta todo el mundo. Y dice, maravillosa ejecución, maravillosa. ¿Saben cómo se llama ese concierto? Concierto para dormilones. ¿Sí? Entonces, nos quedamos solamente con que participativo y protagónico son dos elementos clave para entender lo que el presidente Chávez nos señala como la transición hacia el socialismo. Eso es lo que se busca aquí. Él, que fue un lector voraz, se apoya entonces en algunos planteamientos sencillos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Compañeros, no es verdad que tenemos 200 años de dominación. No. Esto empezó un poquitico antes. Por allá, 1400
1498, por lo que a nosotros respecta. 1498, por allá, por el oriente, empezó la cosa. Dicen que Colón se tropezó, la historia tradicional nos dice, descubrió, y resulta que la antropología nos ha señalado que nadie descubrió a nadie. Se tropezó con un pedazo de tierra que llamó el paraíso y que era un continente. Ese sí era el continente. No eran las islas, pero por allá cuando le salió la recompensa a Rodrigo de Triana, que había ofrecido unas monedas al tener que dedicar a tierra, cuando Rodrigo de Triana le dijo, mira, no, desde que yo las había visto, la recompensa es mía. Se la metió. No es por allá. ¿Sí? En ese momento empieza la imposición de un modelo. En ese momento. ¿Qué teníamos hasta entonces? Una relación de una estructura social que se apoyaba en la función del individuo dentro del conglomerado. No descansaba sobre la valoración de la propiedad privada. No existía en la sociedad aborigen, no existía propiedad privada, y entonces la estructura social no descansaba sobre eso. En ese momento empezó la expoliación, la explotación, la imposición de un modelo extraño. ¿Sí? Contra eso estamos luchando. La reacción de la derecha, así lo llamamos, la reacción de la derecha, porque todos, independientemente del color del carnet que tengan, están allí. ¿Sí? Cuando usted piensa que por la posición que tiene, económica, política, cultural, usted tiene derecho a excluir, a segregar, esa es una conducta de rechazo. No importa la militancia que usted tenga, no importa el color de la franela ni de la cachucha que usted use. Cuando usted considera que usted tiene elementos para excluir, esa es una conducta de rechazo. Es una conducta de rechazo. Y usted está excluyendo cuando usted cambia su partida de nacimiento y usted deja de ser Omar y se convierte en el doctor Omar. Y si no le dice doctor, no lo cree. Esa es una conducta de derecha. ¿Sí? Así es sencillo. ¿Ah? O cuando usted se refiere al vecino en Venezuela, dice, ese negro, ya soy negro. En Venezuela, que Andrés Eloy Blanco dice que el que no tira flecha toca tambor. Es decir, que no hay nadie puro. Y nosotros discriminamos porque fulano es negro. ¿Y quiénes somos los que más decimos eso? Los negros. ¿Negros? Bueno, a eso me refiero. ¿Sí? Son 500 años de imposición de un modelo contra el que estamos luchando. No es fácil. Y eso lo estudió él muy bien. Por eso se apoya en Gracia. ¿De acuerdo? Y nos dice, lo viejo debe terminar de morir para que puedan hacer lo nuevo plenamente. Ahora, ¿usted considera que es fácil desplazar una cultura de 500 años? Lo tenemos aquí. Mi maestro Ramón Tobar nos enseñó en el Pedagógico de Caracas que su desarrollo es mental. Y un caballero mexicano, Carlos Manso Ayala, dice que en América Latina hay que luchar contra la rancherización mental. La rancherización mental. Tenemos el rancho aquí. Y el rancho no es la vivienda, si se puede llamar así, construida con materiales desechables. El rancho es el concepto de vida que tenemos. ¿Sí? Entonces, contra eso estamos luchando. Y el presidente Chávez estaba consciente de eso. Y por eso, siendo como era un lector moral, que la derecha, para variar, subestimó y sigue subestimando, y bien bueno que lo subestime, y es bueno que lo subestime.
Eso le permitió a él desarrollar una estrategia para derrotarlo una y otra vez durante 14 años. Y lo seguirá derrotando. Nosotros estamos convencidos de eso. Luego dice que es una propuesta del programa electoral, porque ustedes saben que ese es el arranque de lo que estamos discutiendo, ¿sí? De propuesta, que continúa y profundiza algunas de las líneas estratégicas contenidas en el primer plano. ¿Se acuerdan que dijimos que una planificación a tiempo mediano? Y de la nación simbólica y que están en pleno desarrollo y ejecución. Dije, imaginemos que es una carrera de relevo. ¿Sí? Llego aquí, es una primera estación. Sigo a la y arriba. Bueno, es una planificación inmediata para quebrar el esquema inmediatista. No nos hemos perdido, ¿eh? Seguimos más o menos por donde vamos, ¿no? Bueno. Valoriza el pensamiento de otro. Toda esa guerra nacional de independencia que ha sido subestimada por la derecha, fíjense que ahora cada día nos echan un cuento moral. Están los testimonios, está el informe de Rivas, están los documentos, está la biografía de un pensador ultraconservador como Juan Vicente González sobre la batalla que se celebró ayer, que se conmemoró ayer. ¿Y qué aparecieron en los medios de comunicación este fin de semana? No, que eso fue una batallita, porque tampoco hubo tanta gente, y no es verdad que fueron tantos estudiantes, etc. Así que, donde digo, no digo lo que digo, pues. Porque ahora quieren reconstruir de acuerdo a sus intereses. Y entonces la guerra de independencia, no, eso no fue ninguna guerra, eso es una cuestión ahí, por ahí dicen que no hubo declaración de independencia, que fue una cuestión, ustedes están viendo todo eso por ahí. Resulta que sí fue una guerra que significó por primera vez en el mundo, porque ese es un elemento que nosotros tenemos que rescatar, los valores que nos hacen sentir orgullosos de haber nacido aquí y de creer lo que creemos. La Guerra Nacional de Independencia de la primera parte del siglo XIX fue el primer gran proceso de descolonización que conoció el mundo. El primer gran proceso de descolonización en el mundo. Hace poco todo el mundo lloró lágrimas de cocodrilo porque se murió Mandela. Y fue el presidente de los Estados Unidos allá, formó un show con la primera ministra de no sé dónde. Pero primero chequeó a decir que lo habían borrado en la lista de terroristas más buscados que tuvieron los Estados Unidos hasta que después fue presidente Mandela. Todavía estaba en la lista de terroristas más buscados. ¿Y qué celebran en Mandela? Los que siguen el pensamiento y la evolución de la idea, que logró descolonizar una inmensa porción de un continente. También nos hablan de Gandhi, que logró descolonizar una inmensa porción de todo un continente que es como 10 veces la superficie de Venezuela, lo que llaman el Indostán. Pero resulta que el primer gran proceso de descolonización, como el que siguió Gandhi, como el que impulsó Mandela, ocurrió en América, en esa campaña de la Guerra Nacional de Independencia, donde ocurrieron cosas como esta. Si ustedes ven el tiempo que duró el Congreso Fundacional para declarar la independencia y promulgar la Constitución, usted dice, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo? De marzo a julio, para decir, somos independientes. ¿Por qué? Porque ellos también estaban luchando por una cultura secular que estaba aquí. ¿Cómo hacerlo? El rey es el representante de Dios en la tierra. ¿O no había la tesis del Estado de Derecho divino? ¿Cómo vamos a ir? Hasta que Juan Germán Rocio dijo, un momento, nosotros no tenemos que discutir qué va a ser el rey. Nosotros no tenemos que discutir cómo nos vamos a relacionar con él.
nosotros estamos decididos a ser independientes, y entonces establece los elementos fundamentales de la Constitución Fundacional de 1811. Ese proceso político lo reivindica hoy. Si algo caracteriza a Simón Bolívar es la manera como va evolucionando su pensamiento. Los que han visto la película Bolívar, el hombre de las dificultades, encuentran cómo ilustres generales de la independencia, héroes de la República, se resistían a darle la independencia a los estados. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Más allá de que la película tenga un buen fondo, esas cosas que ustedes saben que son cineastas, no. Yo vi la película, no. Eso es verdad. El Bolívar que en 1816 llega frente a las costas de Carúpano I y despega del Pumares de la costa y dice: la ciencia política y el derecho humano nos impone que a partir de hoy exista una sola clase de ciudadanos, todos somos hombres libres. 1816, 8 años antes, aquí en Yara, donde tenía hacienda, defendió casi por la vía de las armas frente a otro futuro prócer, la propiedad de unos esclavos. ¿Entienden el cambio? En 1808 está a punto de irse a las armas por defender la propiedad de unos esclavos. 8 años después, decreta la libertad de los esclavos. Eso es lo que diferencia al Libertador de sus contemporáneos, incluyendo de sus antepasados, de sus antecesores, el desarrollo de su pensamiento político. El año 14, el terrible año 14, en el cual la batalla de la Victoria tuvo mucho que ver, convence a Bolívar de que algo no estaba bien. Y el Bolívar que en 1812 se duele en Cartagena de la forma como se había perdido la Primera República, y que en 1815 en Jamaica esbozará su proyecto para América, en 1814 había entendido que a esa guerra, en la cual él, que nació a 100 pasos de la Plaza Mayor, lo que mide la importancia de su abolengo, a esa guerra le faltaba algo. ¿Y qué le faltaba? La presencia de la masa, la presencia del pueblo. ¿Por qué? ¿Quién iba a convencer a los esclavos de que lo que estaban haciendo sus dueños, que lo habían exportado durante siglos, era lo que a ellos les convenía? ¿Cómo se aprende eso? Por la acción violenta de un caudillo que necesitamos revisar, no para decir que fue bueno, sino para entender su impacto en la evolución del país, que se llama José Tomás Rodríguez Bove. Bove, de que no voy a hacer ningún panegírico, por allá, por el sur de Guárico, en una localidad que algunos de ustedes habrán escuchado, que se llama Guayabal, arranca su insurgencia y emite un bando, una proclama, y dice: lo que ellos tienen les pertenece. Vamos acá. ¿Quiénes eran ellos? Los grandes hacendados, los grandes dueños de hacienda, de tierra y de esclavos. ¿A quiénes les pertenece? A los negros, a los libertos, a los cimarrones, a los indios, de los afroespañoles, y bajo cuyos cascos perece la Segunda República. Eso lo entiende Bolívar. Lo entiende antes que sus compañeros de generación, que eran tan ricos como él. Quienes han ido a Margarita ven enfrente de la iglesia de la Ciudad del Valle la casa de hacienda del general Marín.
Era un hombre educado dentro de la cultura francesa, cuyo nombre escribía Saint-Jacques. Esto es empeñado en decirle a ustedes que Dios, Dios Bolívar lo entiende. Y él, Carúpano, está a punto de pasar la misma circunstancia por la que pasó el general Miranda en La Guaira. Entre otros, por la acción de su tío político, el héroe de la República, José Pérez, que lo acusa de traidor y lo iban a enjuiciar a él y a Marina, pero no lo hizo. ¿Y qué dice Bolívar en Carúpano? Le dice al pueblo venezolano que está aprendiendo a conocer nuestras armas, las republicanas. Nuestras armas están invictas ante nuestros adversarios. La incomprensión de nuestros hermanos es la que nos ha derrotado. ¿Quiénes eran nuestros hermanos? Los indios, los negros, los cimarrones, los libertos, los padres que acompañaban a vos. Eso que llama Juan Bosch la guerra social, a la que el generalísimo le tuvo mucho miedo. Ese devenir del mundo político lo reivindica el presidente Chávez cuando cita al Libertador en Bogotá en 1830, ya en pleno declive. Bueno, ¿sí? Luego, insiste en algo que hasta ahora no hemos querido entender a partir de lo que dice María. Nosotros no tenemos que hacer copia de. Nosotros tenemos derecho a crear y de eso se trata. Por eso, muchas de las cosas que están propuestas en el decir y en el hacer del presidente Chávez, de repente no las entendemos. ¿Sí? Porque era un individuo consustanciado con un proyecto. Hay mil cosas que a lo mejor uno no entiende, pero uno las sublima porque hay un proyecto político. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿por qué político? Porque es lo que prima las relaciones entre los seres. Y eso lo tiene claro la derecha. No lo tiene claro la derecha. ¿Por qué la violencia ayer fue fundamentalmente contra la fiscalía? Porque es lo que garantiza el derecho del ciudadano. Y hay que golpearlo, así como cuando golpean al CNE. Y uno no lo entiende mucho. Dice, no hubo fraude, ¿dónde hubo fraude? Bueno, en Caracas. Ahí sí que la elección del alcalde mayor es fraudulenta. No, es otra cosa. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No lo entiende. Es decir, hubo fraude para que ganara el alcalde de Libertador. Pero para que ganara el alcalde de Caracas, no, eso no. Y esos votos no venían en la misma papeleta. Ustedes fueron miembros de eso. Testigo de eso. Yo fui, yo lo veía. Yo me dice, ¿cómo es la cosa? Porque esas son las instituciones fundamentales. La derecha sabe dónde busca golpear. Yo no voy a reivindicar el clima que se vive, el que algunos llaman seguridad. Pero con el debido respeto y no es el objeto de la conversación, estamos en capacidad de demostrar cómo en las grandes crisis ese es un punto donde se golpea. Ese es un punto donde se golpea. Y aquí en Venezuela lo vivimos en la década de los 60. ¿Cómo entienden ustedes que Venezuela sea más inseguro, por ejemplo, que el estado de Michoacán en México? ¿Cómo entienden ustedes que Caracas sea más insegura que Bogotá? Que Venezuela sea más insegura que Colombia, o que Siria, o que Afganistán. Eso no está claro. Eso responde a algo. ¿Sí? Entonces, ese proyecto político nos obliga a ser originales. Y el proceso tiene, María, no tiene por qué ser copia. Nosotros estamos en el derecho de crear.
¿sí? Y bueno, la afirmación de Einstein es probablemente, recuerdan a Einstein como alguien que le declaró la guerra al reino, ¿no? Pero, además de eso, era un profundo pensador social, quien tiene la responsabilidad, por ejemplo, de haber formulado la teoría que permitió encontrar la fuente alterna de energía más grande que la humanidad podido pensar. Tuvo preocupaciones antiesclavistas, antiarmamentistas y de profunda preocupación social. Por eso lo cita. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas afirmaciones que presenta el presidente Chávez son para fundamentar la búsqueda de lo que él llama los grandes objetivos supremos. ¿Sí? Esto es la introducción que nosotros tenemos para luego hablar del objetivo histórico número 1. Pero me imagino que algunos de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, algún cuestionamiento. Nos gustaría escucharlo. Por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Fernández. Yo más bien quisiera que ponemos una reflexión, una preocupación que desde hace mucho tiempo he venido, digamos, pensando positivamente. Creo que cuando el comandante Chávez nos hablaba de la radicalización, de la participación protagónica, de todo eso que ya hemos hablado de cada oportunidad, lo hacía a través de lo que él en un primer momento quiso impulsar y eran esas organizaciones sociales que nos dicen a nosotros, que puede ser un consejo comunal, cualquier otra organización que existe en la comunidad, la que debe tener esa participación activa, protagónica, en cada una de las acciones que se toman en el día a día. Y veo como con preocupación, quizás ahí estoy por supuesto abierto a las reflexiones, que se me explique, que veas como yo lo veo, que los que tenemos competencia de fortalecer ese poder popular desde las diferentes formas de organización existentes, no hemos venido siendo tan consecuentes como el comandante Chávez lo esperaba, ¿no? En reiteradas oportunidades nos llamaban, nos decía como una jornada, poder popular, consejos comunales, comunes de construcción, etcétera, etcétera. Y sí existe una forma de organización, pero no con esas potencialidades de conocer verdaderamente cuáles son sus potencialidades, sus debilidades, sus deberes y sus derechos. Aprovecho un momento y eso, y por eso estoy tratando de que me ayuden a entender si voy bien direccionado como pienso, que la mayoría de los presentes deben ser docentes, van a tener actividades de aula. Y no solamente el docente que enseña al participante, que no habla de clase, sino que hace docencia o enseña a través del trabajo comunitario, a través de las organizaciones sociales, a través del acompañamiento a los barrios y sectores populosos. Entonces, bueno, yo lo que digo que debemos profundizar, y en este momento, a través de este instrumento que el comandante Chávez nos dejó, como es el plan de la patria, lo ha hecho ley, que nos debe invitar a nosotros, en mi caso los exhorto a ustedes, por supuesto yo también ser partícipe de eso, de fortalecer ese poder popular desde cualquier forma de organización, llámese Consejo Socialista de Trabajadores, llámese Consejo Comunal, llámese Consejo de Pescadores, Consejo de Estudiantes, etcétera, etcétera. Y por supuesto, es una opinión muy abierta, posiblemente con temor a equivocarme, pero es lo que yo vengo viendo en el día a día y en todos los espacios que estoy, que existe la forma de organización, existen las leyes, existen los elementos, pero no estamos abocados realmente a que las personas que conforman esa, o que deberían conformar esa participación protagónica, estén claros en cuanto a la visión, aún cuando hay muchas potencialidades internas. Muy bien. Bueno, buenos días, saludos, Omar. Una de las razones que me impulsó a venir a este diplomado tiene que ver con lo que ocurrió con el proyecto Simón Bolívar, ¿no? Y por supuesto, me he extrañado que este plan, el segundo plan, el plan de la patria, no se llame segundo proyecto Simón Bolívar 2, ¿no? Me parece que a veces hay como unos cortes ahí que habría que explicar. Pero bueno, el asunto está en que yo recuerdo, creo que en el 2012, si no en el 2013, el comandante Chávez hizo referencia a que él estaba seguro
de que muchos alcaldes, gobernadores, gerentes, etcétera, no conocían el proyecto de su político. Entonces, eso es grave. Eso es grave. Entonces, una de las cosas que decía, bueno, pero ¿será el mismo destino de este plan? Ya, tenemos que buscarlo. De alguna manera tenemos que, los que hemos asumido este compromiso, tenemos que tratar de unir esfuerzos, de sumarnos a esta tarea, a este gran desafío de evitar que esto pase por debajo de la mesa y que se quede en puros talleres, cursos, diplomados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto que yo creo que debería llamarnos a la reflexión. Por eso, también me tocó mucho el nombre del diplomado, aplicaciones prácticas de la ley del plan de la patria. Por supuesto, cuando dice en educación, eso no lo entendí mucho, porque esa fragmentación de la realidad no creo que sea lo más oportuno. La realidad es una sola. Y si revisamos el objetivo, por cierto, Omar, en la sesión anterior, trabajamos con el objetivo 1. Ok, que me parece que lo vimos muy superficialmente. Esa es mi opinión particular. El objetivo 1 tiene una riqueza extraordinaria. Y yo creo que esa riqueza la puso a favor de pie el camarada Omar Hurtado, y además sabemos de su militancia en el Partido Comunista, no desde ahora, ha estado en estas luchas desde mucho tiempo, lo conozco pedagógico y sé lo consecuente que ha sido, ¿no? Es prácticamente el líder que hemos tenido muchos educadores en este país. Pero el asunto está en que yo creo que deberíamos trabajar, además, con mucha fuerza con respecto a los planes de la patria. Una cosa que he tenido dos intervenciones, tanto en la primera sesión como en la segunda sesión, es que nos quedamos en la propuesta del presidente Chávez. Yo creo que ese es necesario, ese es el referente. Y yo creo que lo primero que leímos fue el plan de la patria. Yo creo que lo que nos ha venido dando esa energía para avanzar con el plan de la ley del plan de la patria es el plan de la patria. Pero tenemos que aterrizarlo. Porque si no va a pasar lo mismo que pasó con el proyecto socialista bolivariano, que mucha gente no lo conoce. Y yo les aseguro, mire, yo les voy a poner un casito. Yo he tenido responsabilidades tanto como educador, en todos los niveles, como funcionario de instituciones públicas, ocupando cargos de cierta relevancia. Y a mí me ha extrañado que cuando vinieron cada año que se venían las orientaciones para elaborar los planes estratégicos, lo curioso era que inclusive los ministerios escogían, este vestido me toca, este no me toca. Y por ejemplo, el referente a la ética socialista, casi ningún ministerio colocó acciones para trabajar ¿cómo se llamaba en esa época? Ese lineamiento estratégico. Yo recuerdo, yo trabajé en un ministerio que trabajaba acompañado con anteriormente, Guillermo, y en ese, no lo voy a nombrar, pero en ese ministerio, cuando me llegó la referencia, no decía del objetivo estratégico, del lineamiento estratégico 1 al desarrollo de acciones, sino es de la que les competía lo que directamente les competía, es decir, esa fragmentación de la realidad. Eso tenemos que evitarlo, ¿verdad? Yo creo que en esta etapa que estamos aquí de debate, de discusión, uno de nuestros grandes desafíos es ver cómo frente a esa realidad que es una sola, nosotros articulamos para que ese plan de la patria no tenga el mismo destino del proyecto socialista bolivariano. Muchas gracias. Buenos días, de Santana. Mira, bien motivada por el trabajo de tener, igual que bien impactada por la actividad que realizamos. Pero me preocupó muchísimo. Y es lo que vimos nosotros ayer. Ayer un grupo de jóvenes que vimos todos, conocimos, se manejaron con consignas que usó la ruptura revolucionaria de otra gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos están manejando un lenguaje que es común para los que somos militantes de los revolucionarios de su tiempo? Porque es una de las cartas que está haciendo la derecha para sumar a esos muchachitos que no tienen la conciencia plena ni el conocimiento profundo de lo que es el plan de la patria, ni de repente tienen claridad sobre qué es lo que perseguimos como dentro de este proceso revolucionario para la transformación del país. Yo creo
mía, mi nombre es Maybelida Caramba. Verdaderamente este plan de la patria es la consecución del pensamiento del presidente Chávez. El presidente Chávez fue como Bolívar. Él hizo un mejoramiento de su pensamiento a medida que avanzaba y a medida que estudiaba y reflexionaba sobre lo que ocurría realmente con nuestro país, con nuestra gente, o sea, con nosotros, nosotras mismas. El primer plan apareció en el 2000-2001, cuando él habló de los 5 objetivos estratégicos. Pero ese plan no es que no se cumplió, es que se tiene que seguir cumpliendo, porque esa es la base de las primeras políticas de Estado que se llevaron a cabo, y que de aquí parten las políticas de Estado de la segunda fase, que fue el segundo plan, 2007-2013, y que ese no está construido totalmente ni ejecutado totalmente, sino que está en ejecución. Esa es la falta de entendimiento, cómo se generan los planes. Y por eso es que estamos como estamos. Porque entonces decimos, esta política llegó hasta aquí y ya. Porque viene otro plan y ese plan es el que está ejecutando otra política. No, es la consecución de políticas que realmente nos llevan al plan de la patria hoy en día. El plan no tiene objetivos más allá de lo que es la parte específica como tal. Asoma algunas actividades que podamos hacer. ¿Y dónde están las actividades desarrolladas en los otros planes, que son bases de este plan? Es que hay que observar la matriz de coherencia en el tiempo y en el espacio. Entonces, yo les convido a que leamos todo desde el principio, y no es que el plan de la patria nada más, es que tenemos que ir atrás y observar aquello. Y otra cosa referente a lo que ocurrió ayer, hay que sentarse en los puestos de comida, hay que sentarse en los puestos de periódico, de venta de periódico, hay que sentarse donde está la gente hablando sobre el asunto, y hay que ver las reflexiones que la gente en la calle está haciendo al respecto. ¿Por qué? Porque esa es la mejor lectura que uno puede tener de lo que realmente la gente piensa al respecto. ¿Y cuál es la posición que deberíamos de asumir todas las personas que de una u otra forma tenemos una responsabilidad desde el gobierno, desde el Estado? Entonces, lo convido también a que escuchemos eso que se escucha al respecto de lo que ocurrió ayer. Buenos días. Mi nombre es Víctor Cedeño, de Puerto Cabello, Carabobo. Pienso lo siguiente, camarada. Me siento orgulloso porque en realidad estoy con personas que son licenciados en educación, profesores. Bueno, yo soy uno de los graduados gracias al plan estratégico que por idea del comandante se hizo transferencia, se hizo realidad gracias a la misión Río. Correcto. Ok, fíjense lo siguiente, disculpa, yo soy uno de los, me considero luchadores triunfadores, porque cuando llega la misión Rivas, en el 2003,
Yo fui uno de los primeros graduados de la misión Río, bachiller integral. Pero luego nace la misión Sucre, estando en la misión Río. Me propuse una meta y dije, bueno, yo voy a incursionar también en la... No creo que esté muy bien, porque tengo 45 años. Entonces dije, bueno, voy a comenzar a ver me gradúo entre los 45 o los 46, lo que está en este momento haciéndose realidad porque estoy en el último semestre. Pero fíjense lo siguiente, en el transcurrir de estos años he visto debilidades que hemos tenido, pero es oportuno decir que podemos solucionarlas o podemos hacerla realidad. Y esto respecto a la educación. El compañero que está dando la ponencia es un educador. Y casi todos los que están aquí, si no me equivoco, son educadores, ¿cierto? ¿No? Creo que el 75% son educadores por lo que he escuchado. Y hay camaradas que son profesores de la UBB, ¿cierto también? Entonces, se puede generar un plan estratégico de educación para la nación, que no se quede nada más, como digo, un camarada por allí, un diplomado, o un taller, o un curso. No. Simplemente nosotros tenemos que generar las condiciones necesarias para que todos los que salgamos de aquí, me imagino que ese es el plan estratégico, podamos ser facilitadores de no un diplomado, puede ser un taller en cada uno de los ámbitos geográficos donde vayamos a estar nosotros, o donde podamos estar en ese momento. Por ejemplo, los coordinadores políticos tienen un trabajo muy importante que es con la UH. Ya debe salir un plan estratégico en el momento que van a cada una de las partes geográficas de su ciudad a imponer, no es la palabra, a implementar esa educación que es tan necesaria. Camarada, es como una propuesta, pero ayer yo estuve dictando un taller del embarazo precoz en una escuela y me di cuenta que cuando toqué el tema del plan de la patria y de los objetivos del plan de la patria, entre los maestros hubo como cierto recelo, sí, exactamente. Entonces, fíjense lo siguiente, el gran problema que hay, y que yo lo veo, es en los niños que vienen desde el preescolar hasta que llegan al bachillerato. Como no conocen la historia de sus raíces, automáticamente pasa lo que pasó ayer, que les hace los comentarios los camaradas allí. Los muchachos no sabían responderle a periodistas, ni sabían decirle por qué, causa o razón, estaban en la marcha opositora y qué estaban defendiendo. O sea, no tenían un debate para darle al camarada periodista. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Mi nombre es William, quiero dar un saludo a todos y primero hago con esto diciéndole la bendición a todos. Lo felicito, profesor, por esa maravillosa cátedra en la parte de que lo envuelve en todo esto, pues, lo que es la parte de historia. Pero yo veo por allá un punto de reflexión, amigos, amigas, que no solamente se quede en un formato de papel. Yo creo que la tarea fundamental somos nosotros, de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir con adentro hacia afuera? Porque que estamos sumergidos en o que tenemos un bote, por ejemplo. Tenemos un bote y cómo hacemos nosotros todos los camaradas que estemos ahí luchando por esta fuerza inaccesible en que nos trae a esta monotora tan grande. Entonces, la pregunta es lo siguiente: ¿qué hacemos? Esa es la palabra. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos historia o hacemos los hechos reales? ¿Qué son diferentes, ¿verdad? Los hechos reales o las acciones que se están dando hoy en día. Y cierro aquí, profesor, para decirle que realmente yo sé que usted tiene que ver, que realmente, camaradas y amigos, o vamos a la lucha o no vamos a la lucha. Y quiero cerrar con esto, a eso, del lado contrario y del lado nuestro, le guardemos en este momento un minuto de silencio, por favor. Gracias.
Vamos a tomar en cuenta la recomendación del compañero. Vamos a guardar el minuto de silencio. Comienza el minuto de silencio. Gracias. No empezamos la actividad llamando la atención como lo va a hacer Aníbal y pidiendo un minuto de silencio porque nosotros creemos en el pacto de él. Y claro, a esos compañeros les dedicamos la actividad y tratamos de que sea lo más productiva posible. Unos comentarios muy leves acerca de las intervenciones. Miren, recuerden ustedes que nosotros hablamos de que el plan de la patria es, a nuestra manera de ver, la forma de implementar el modelo teórico que está en la Constitución. Eso fue lo que dijimos. Y como muy bien llamó la atención una de las amigas, es la continuación de un proceso. A un primer momento de la elaboración de una serie de leyes, en el primer marco de la ley habilitante que le concedieron al presidente Chávez, las famosas leyes que fueron protestadas, recuerden ustedes, ruidosamente por la derecha y que condujeron a todos los sucesos lamentables del año 2002 y comienzo del 2003. Luego viene el primer plan socialista, que como bien señaló ella, está en ejecución, porque no podemos decir hasta aquí llegó. ¿Sí? Es decir, una cosa que dice, no, sí, cómo no, nosotros podemos hablar del 12 de febrero, y del 23 de enero, y el 6 de diciembre del 98, pero eso no empezó a la medianoche del día anterior, es un proceso. Por eso le llamamos la atención a los amigos que insisten en la fecha por la fecha, en los nombres por los nombres, porque los procesos sociales son un poquito más complejos. Y como hemos dicho otras veces, ¿de qué tamaño será el tubo de ensayo? ¿Cuáles serán las dimensiones del matraz? ¿Cuántos gramos de desempleo? ¿Cuántos centímetros cúbicos de hambre? ¿Cuántas unidades de contento popular? ¿Y cuánto tiempo tendremos que agitarlo para que de allí salga una revolución? No se puede hacer así. Entonces, el plan de la patria, insistimos, en mi perspectiva, recuerden que soy un ser humano, tengo derecho a tener un criterio y algo muy importante que siempre reivindicamos. Tengo derecho constitucional a equivocarme. Y yo reivindico mi derecho a equivocarme. ¿Sí? El plan de la patria está inscrito dentro de un proceso de transformación que el mismo presidente definió como de transición hacia el socialismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolver? La pregunta del amigo no es cualquier cosa. Los estudiosos aquí saben la existencia de una obra clásica que se llama ¿qué hacer? Bueno, si a nosotros nos preguntaran, nosotros diríamos ¿qué hacer? Conocer, profundizar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque esa es nuestra carta de presentación en el mundo. Porque los derechos, los deberes se cumplen críticamente y los derechos se reclaman combativamente. Aquí está la Constitución y el plan de la patria.
que es el proyecto de implementación de la Constitución, insistimos, en el próximo quinquenio. Así lo entendemos. ¿De acuerdo? Ajá. Falla, claro que falla. Somos seres humanos, no somos máquinas. Y además hemos dicho, tenemos un proceso de alienación que por lo que a nosotros respecta va mucho más allá, retrospectivamente al año de 1810. Lo dijimos, arranca cuando se impone una cultura totalmente extraña, que descansa en valores totalmente alóctonos, que no son nuestros. Hay estudiosos que han sostenido y demostrado que con Colón llegaron las primeras actuaciones, los primeros indicadores del temprano capitalismo. 1492. Y de acuerdo con el otro compañero, que también le declaró la guerra al peine, ¿sí? El compañero Carlos, ¿sí? Es en 1700 y algo cuando empezamos a hablar de una configuración capitalista. ¿Sí? Es decir, 200 y tantos años después. Pero eso arrancó la mundialización, la imposición de la propiedad privada, la relación social a partir de la especulación, el tratamiento agresivo hacia el entorno, ¿sí? Depredador del entorno. Y entonces después nos quejamos porque caen 30 centímetros de nieve al norte. Y ustedes vieron lo que está ocurriendo, nada menos que en Londres, el Támesis se desbordó. No es el Guayas nada más, ni el Manzanares, ni el Neverí. El Támesis se desbordó. ¿Sí? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Yo pensé que era el Guayas, ahí en Juan Pablo VI se desbordaba. ¿No? ¿Sí? Entonces, los objetivos de la patria tienen ese sentido de interpretación y eso es lo que nosotros queremos ver. ¿Sí? ¿Por qué se insiste en la perspectiva educativa? Bueno, ustedes me permiten, primero porque soy educador y esto se llama Centro Nacional de Investigaciones Educativas. Eso es lo primero. Entonces no puedo hablar como abogado porque no soy abogado. No puedo hablar como economista porque no soy economista. Soy docente de aula. Pero además, porque no hay una esfera, no hay una arista del desenvolvimiento humano que no tenga su génesis en la educación. Por eso nosotros repetimos lo que leímos en algún lado. La educación es la iniciativa más enaltecedora que puede emprender el grupo humano con las más profundas raíces históricas y las más sólidas proyecciones económicas y sociales. Porque cuando a mí me hablan de un médico que no ve a un paciente, sino a un número del Seguro Social, cuando a mí me hablan de un ingeniero que no ve la necesidad de una vía, sino la posibilidad de la especulación con el uso de materiales de dudosa calidad, cuando a mí me hablan de un abogado que le dice al que lo está consultando, que no lo ve como un ser humano, sino como un cliente, y le dice, bueno, en realidad yo no puedo divorciar porque de acuerdo a las leyes fundamentales, la sociedad es la célula lógica y básica de la sociedad, la familia, y no puedo divorciar. Pero por tratarse de ti, hago una excepción. Esos profesionales, sin moral, sin ética, sin conducta humana, son así por el sistema educativo en el que se formaron. Así de sencillo. Por eso no puedo decir, no se educa en. La gente no está de acuerdo, es que dice que es mentira. Bueno, está bien, no importa. Reivindico mi derecho a equivocarme. No se educa en valor. No, se educa con valor. Se educa con. Yo no puedo enseñarlo a ustedes. Bueno, ustedes no son alumnos míos. No puedo enseñarle a nadie, ni a hijos, ni a nietas, ni a hermanos, ni a... Ay, mi abuelo no sabe, que debe haber con su infancia. Si yo no, perfecto. No puedo. Si yo no creo y yo no practico,
Si algo nos consultase a nosotros con el presidente Chávez, es que practicó la pedagogía del ejemplo. Todos ustedes lo vieron en la clausura del acto de la campaña presidencial. Cuando el presidente Chávez pisa la tarima, es cuando arrecia la lluvia. Y uno instintivamente buscaba dónde cubrirse. ¿Y qué hizo el presidente Chávez? Un salto adelante. Y aquí estoy yo, si no me aviento, no me paro, no sé que me regalan un poco. Así es. Hay quien dice que se inmoló porque creían lo que creían. Creían lo que creían. Pero ese fue el presidente Chávez porque estaba pendiente de los votos. ¡No! Ese fue el presidente Chávez toda su vida. Lo contó en la última oportunidad que se dirigió al pueblo cuando vino a lo que vino. Contó el presidente Chávez en esa locución algo que narra Luis Alberto Crespo en un cuento que luego identificaremos, que ustedes conocen. Cuenta Luis Alberto Crespo, hoy en día embajador de Venezuela en la UNESCO, ¿sí? Poeta de los espacios cálidos, que él fue con José León Tapia, de Barinas Ilustre, que es barinense, lo conocerán, el historiador de Barinas, de por aquí pasó Zamora, por ejemplo. Fueron a las fiestas patronales en el Oso, José León Tapia y Luis Alberto Crespo, y pasaron 3 días allá, como dice la canción de Neante Gómez, feliz la vida pasada entre Pablo de los Tiempos. Y pasaron invierno a los jugadores, y a las chicas, y a la, ¿cómo se llama? Y a lo vivo, y etc. 3 días después regresa de Loza hacia Barinas y le dice Luis Alberto a José León: ¿qué te pareció, vale, la fiesta? Fabuloso, extraordinario. ¿Y qué fue lo que no te gustó? La mesa de juego, las muchachas, el festival del arte, qué sé yo. Oye, ¿cómo se llama ese capitán que estaba allí animando la fiesta? No sé cómo se llama. Oye, ese capitán está ardiendo el fuego. Dice Luis Alberto, ese capitán está ardiendo el fuego con el perdón de la dama. Y ese capitán va a echar una vaina en este país porque está ardiendo. Ese capitán era el capitán Hugo Chávez Frías, que estaba animando la fiesta de Loza. Y mira lo que dice. La lucha sigue. Entonces, esa anécdota la recoge Luis Alberto Crespo en un cuento que se llama El Capitán Sin Nombre. Es decir, que Chávez fue siempre eso. Quienes han leído los cuentos de Larrañero, en la anécdota de su infancia, era un hombre que sabía dónde iba. Tal vez no sabía cómo, pero sí sabía. ¿Cuándo habían visto ustedes en la historia nacional que alguien asumiera la culpa de la derrota? Nadie. Este es un país irresponsable. Aquí ocurren las cosas y nadie nunca tiene la culpa. Bueno, ahí están los de la derecha. Llevan 14 derrotas por el pecho y todavía siguen los mismos mandando. Usted ve en cualquier país, en cualquier organización política o una consulta y que es de la elección y los dirigentes ponen su cargo a la otra. Aquí no, están atornillados. Allí por eso lo llaman mariscales de la derrota. Sin embargo, Chávez, el 4 de febrero dijo: los objetivos no se han logrado aquí en la ciudad capital. Ustedes allá lo hicieron muy bien. Yo asumo las consecuencias de esto. Por ahora, gracias. Por ahora no se han logrado. O sea, es eso. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros consecuentes con el pensamiento y la acción del presidente Chávez? Primero, y estudiando su propuesta. Primero, por eso la importancia del taller. Y, como dice usted, bueno, sí, pero que no deben ser solamente estos cursos de altura. Vamos, un curso de altura, estamos en el peinado. Sí. No. Es que a nosotros aquí
y María Alicia nos puede desmentir, los compañeros que hacen vida aquí en el CNIE, quisiéramos comprar horas, porque las 24 del día no nos sirven. Las 24 horas son insuficientes para la cantidad de espacios, de escenarios, de eventos. Entonces, no nos alcanza el tiempo, porque nosotros vamos donde están los maestros, donde están los obreros, donde están los jugoneros, donde están los artesanos, donde están los desempleados, donde están los estudiantes. Es un proceso que nos entusiasma y nos compromete. Y ahí está. Entonces, recapitulando, decimos que tenemos un país invisibilizado durante siglos. Ese país invisibilizado encontró una ruta para encontrar su rostro, para ver su rostro. Y entonces, ese país que está tratando de encontrar su rostro se materializa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el diseño del país posible, y se busca implementar a través de una serie de mecanismos legales que es el Plan de la Paz. ¿Por qué decimos diplomado en la ley del Plan de la Paz? Porque es una ley de la República aprobada por la Asamblea Nacional, ya no es la propuesta como fue en julio del año 2012 de un candidato, es una ley. Es una ley orgánica, gracias. Es una ley orgánica. Y las modificaciones que hice, que le cambiaron hasta el nombre, que aparece por ahí, bueno, porque ya no es un proyecto. Ya se ganó la presidencia de la República y ahora hay que convertirlo en ley de la República. ¿Por qué lo llamamos diplomado? Bueno, porque es que resulta, que como ustedes entenderán, la autarquía, la autosuficiencia no existe. Entonces, aquí hace falta, por ejemplo, quien limpie el piso, quien acomode las sillas, quien cambie las lámparas, quien le sirva un café a ustedes. El ascensor consume, esto necesita gastos de mantenimiento, todo esto viene de un ente. Ustedes me ven, aunque ustedes me vean si no soy multimillonario, quiero sí, pero no soy. Y esto te viene de un ente, y el ente que otorga los contralores. ¿Sí? Y yo no tengo ningún interés que uno de mis amigos vaya a parar a la cárcel porque se perdieron una locha y otro sabe que bueno, una locha de algo con lo que yo compraba cuando yo era muchacho. Bueno, él no sabe lo que es. ¿Está bien? Entonces hay que rendir cuentas. Y para rendir cuentas se presenta un proyecto, y para que los recursos vengan, hay que justificarlos. Y se justificó con la organización diplomada. Yo quisiera pasar días hablándole a ustedes, pero tengo que ajustarme al plan, porque el tiempo ese sí es dictador, el tiempo ese sí es dictador. Como que usted no se dé cuenta, él sigue, y cuando acordó se terminó. Entonces lo llamamos diplomado por razones de administración, de planificación pedagógica, pero estos espacios están permanentemente abiertos para quien quiera hacer consulta, revisión de materiales, sugerir actividades. Estos espacios son de ustedes. Por ejemplo, de esta actividad, yo le voy a decir algo para que no le crean. Ustedes insisten en seguirme aplaudiendo, no van a salir de aquí en día. Porque voy a creer que lo estoy haciendo muy bien y bueno, por ejemplo, de esta actividad que empezó hace 2 semanas, la clase inaugural brillante de nuestro respetado amigo, el doctor Gustavo González. Saben ustedes, no nos acompaña permanentemente porque el estado de salud es delicado, pero bueno, hace esfuerzo como el de ese viernes hace 2 semanas, el viernes primero, el 31, gracias, el último viernes, gracias. Bueno,
arrancó. De esa actividad, de la cual esta es la tercera sesión, ya unos compañeros propusieron actividades colaterales y entonces mañana a las 2 de la tarde algunos de los compañeros van a dar aquí, allá estoy viendo a Medina de Aureliano, por ejemplo, en este momento, van a dar aquí 3 visiones interpretativas del plan de la paz, donde probablemente van a insistir en cosas que ni el profesor Gustavo, ni el doctor Luis Bonilla, ni el doctor Ali Rojas, ni este negro que lo tiene aquí usted ocupado, hablan. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a aplicar eso. Sí, allí tenemos los 5 grandes objetivos. Entonces, nosotros, independientemente al espacio, lo que dijeron, que no venían de años de lucha, que no se esposo, no crean esto. Cuando me piden, mira, presenten su currículum, Omar Hurtado Rayuce, es mi currículum. Lo demás no tiene importancia. Empiezan a decirle a uno que si uno estudió, que si uno leyó, que si uno habla chino, y por ahí saca cualquier una calculadora y se mete negrito 100 viejo. Entonces, eso no, yo quiero que no le hagan caso a esas cosas. Entonces, allí están los 5 objetivos históricos que define el Plan Socialista 2013-2019. El primero, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Por eso insistimos en la carga histórica, porque estamos hablando de lo que hemos hecho, ¿verdad? Y si bien en algún momento el presidente Chávez, como el libertador Simón Bolívar, ante la carga de las circunstancias, dicen, todo lo hemos sacrificado por el bien de la independencia, recuerdan Bolívar, 1830, ¿sí? Eso sigue vigente, porque las relaciones políticas, no tenemos problema de decir políticas con P grande, de proyecto, de país, no con P pequeña de perversión, política. Por eso entonces cuando alguna gente me dice, no, porque es que fulano no es político, se va a llamar político, no que digo ayer ahí, dice Z, ¿a qué? Los políticos, no es eso. El que les habla, soy poco, pero poquísimo amigo de la reelección. ¿Por qué? Porque no soporto ver a un señor que ayer, en el tiempo histórico, atropelló a los viejitos, ahora los llaman de tercera edad, en mi época lo llamábamos viejitos, allí en la esquina de Carmelita, en el club de rinoceronte, la ballena y toda esa fauna, ¿no? Y sin que ellos lo estuvieran pidiendo, lo regaló unos cuantos planazos, gratis, lo regaló, unos cuantos planazos, unas cuantas bombas lacrimógenas, le hicieron botar los pies, porque pedían que les cancelaran la miseria que le daban por pensión del Seguro Social. Yo no voy a entender nunca, que ese caballero, con el perdón de los caballeros, ahora crea que hay que proteger a la tercera edad. No. Tenga la onda. El maestro Salvador de la Plaza, don Salvador de la Plaza, nos enseñó que el primer deber que se propone todo imperio es destruir la cultura histórica. El primer deber que se propone todo imperio es destruir la cultura histórica. ¿O usted cree que es casual cuando nosotros decimos, bueno, yo soy venezolano? Como diciendo, bueno, no me quedo más remedio. No, compañero, yo soy venezolano. Yo soy americano. Y si no se han dado cuenta, yo soy negro. Sin ningún problema. Así es sencillo. Nos hacen acordar la anécdota que he contado muchas veces
de un colega, maestro, que una vez salió y lo atracaron, cosa rara, lo atracaron. Y le dice el landro, dame la cartera. Con un hierro en la mano cualquiera se deja convencer. Y entonces, por supuesto, el ladrón revisa cuando billete, pero es una cartera de maestro. 50 bolívares. 50 bolívares. Saca así como con asco. Así como cuando mi nieta se puso a los leídos. Mi abuelo, sacó así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es lo que yo tengo. ¿Esto es lo que tiene? ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto? Entonces, claro, asustado, todo y le dice, maestro, ¿qué? Maestro, mira, chico, habla duro. Yo soy ladrón. Yo que soy ladrón, estamos orgullosos de ser ladrón, maestro. Pero no, compañero. Yo prefiero decir, como dice un solo cubano, ¿verdad? Me siento orgulloso de haber nacido aquí. Y si no hubiese sido aquí, volvería aquí. Así, de aquí soy. Con mi cultura, con mi valor, con mis principios fundamentales, con mis errores, que es producto de mi cultura, y los asumo. Como dice mi maestro Ramón Tobar, nosotros somos un microclima cultural, cada uno de nosotros es un microclima, donde se refleja dónde nacimos, cómo nos criamos, qué hemos podido estudiar, qué hacemos, cómo nos relacionamos, eso somos. Yo no encuentro que aquí venga alguien a despotricar de su país. Por lo contrario, vienen vendiéndonos como la octava maravilla. Pero nosotros tenemos embajadores, por llamarlo de alguna manera, que van a otra parte a despotricar de Venezuela. Y gritan aquí, frente a todos los medios de comunicación, que aquí hay una dictadura. ¿Cómo es la cosa? Entonces, esa subversión de elementos es a lo que buscamos responder. ¿Qué llamamos independencia nacional? ¿Hemos sido independientes? Es un elemento interesante. ¿Hemos vivido en democracia? Es un elemento interesante. ¿A quiénes arropa la independencia? ¿A quiénes arropa la democracia? Eso es lo que tenemos. Por allí nos venden la imagen de que nosotros éramos felices y no lo sabíamos, que nosotros vivíamos en democracia. Eso es verdad. De acuerdo a las cifras consolidadas,